Recording in progress. Muchas gracias, secretaria. En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. ¿Tenemos cuenta? Gracias, presidente. Sí, en realidad es la excusa, porque ayer, de acuerdo a sus instrucciones, habíamos invitado al ministro y al señor director general de concesiones. El ministro se excusa y dice que asistirá la jefa de asesores de su gabinete junto al director general de concesiones, don Luis Felipe Elton, y el el señor Juan Manuel Sánchez. Y la jefa de asesores que se llama Valeria Brum. Están ellos y los invitados a la sesión de hoy día, que son representantes de la agrupación Salvemos el Valle. Todo esto para el primer punto de la tabla, presidente, que es escuchar a representantes de la comunidad afectada sobre el futuro bypass de la Ruta 5 Sur en San Fernando, que son la señora Bárbara Chondo, el señor Alejandro Miralles y el señor Clemente Duñá. Perfecto, gracias, secretaria. Hagamos pasar a nuestros invitados, señalar que la senadora Alejandra Sepúlveda hizo esta solicitud la semana pasada y acordamos que puedan exponer, que ingrese también la contraparte del Ejecutivo y poder instalar las presentaciones. Suspendemos un minuto. Vale, agradecer a nuestros invitados, nos acompañan la agrupación Salvemos el Valle, Bárbara Chondo, bienvenido Bárbara. La semana pasada la senadora Sepúlveda había solicitado esta comparecencia, lo hicimos lo más rápido posible, don Alejandro Miralles y Clemente Duñac. Bienvenidos, ahí ustedes se ponen de acuerdo para la exposición, sé que tienen una presentación. Saludar a Luis Felipe Elton, de director general de concesiones, y lo acompaña don Juan Manuel Sánchez. Juan Manuel, si puede estar. Ah, vale. En este minuto Vale. no hay más espacio. Vale, y el ministro. No, la asesora. La asesora. ¿Cómo se llama? Valeria Brum. Valeria Brum. Valeria, un gusto, Valeria. ¿Qué para asesores del ministro? Ya, Valeria Brum. Ah, acá está. Jefa de asesores. Perfecto. Vamos a proceder a escuchar a la organización. Yo le pediría que, más que extenderlo, abramos el debate. Tengo entendido que el director nacional de concesiones también tiene una presentación, o más que la presentación, yo lo que siempre esto pido es que dar respuesta a las dudas, y en esto, más allá de cada uno lo que está enamorado en un proyecto, claramente esta propuesta de alternativa está generando ruido, por eso está la comunidad, por eso la senadora solicitó la presencia, y como comisión queremos recibirlo. La idea es que, enamorarnos de las presentaciones, hagamos un debate o tomar acuerdos que nos permita
anticipar riesgos o errores. Bárbara, o quien ustedes dispongan, tiene la palabra. Ahí, perfecto. En primer lugar, agradecer a la senadora Sepúlveda, que siempre ha estado tan disponible. Agradecerle a usted, señor presidente, por su presencia, y a la otra senadora también. Muchísimas gracias por recibirnos en esta comisión. Y estoy de acuerdo con usted, más que enamorarnos de un proyecto o de la lucha que estamos dando, lo que nosotros queremos es una respuesta concreta, es tener algo que nos asegure que vamos avanzando en la dirección correcta. Y por eso, no sé si se ve la presentación. Un segundo, por favor. Sí, dale. La invitación que nosotros queremos hacer acá es hablar de Alto Colchagua, de esta zona que es una zona turística, una zona ecoturística, una zona agrícola, que tiene gran potencial y que corre el riesgo de ser destruida por un bypass. Y al mismo tiempo también es esta invitación de hablar de... Un segundo. Aquí viene. Pero mira, si lo dejamos así... Excelente. No quiere. Ahí sí. Muchísimas gracias. ¿Le puedo robar su mouse, señor director? Con el mouse estoy. No, no está conectado el mouse. Ahí sí, ya. Vámonos para atrás. Y en ese sentido hablar también de planificación vial, de participación ciudadana y de legalidad. ¿Por qué de estos tres temas? Y es para eso que nosotros traemos un cronograma. Esto viene más o menos del 2017. Cuando en 2017 se publican los términos de referencia elaborados por el Ministerio de Obras Públicas. En este documento oficial, el Ministerio de Obras Públicas establece cómo se debe de realizar este estudio, este proyecto de ingeniería definitiva, de ampliación a terceras pistas entre Rancagua y San Fernando. Esto luego se ve reafirmado por el Decreto Supremo número 1 del 2018, en donde el MOB mandata a la concesionaria Ruta del Maipo, ISA, a que realice este PIT de ampliación a terceras pistas. Lo mandata a eso, él, y que tome como término de referencia, valga la redundancia, los términos de referencia de 2017. Esto significa que si el documento de 2017 fue publicado en ese año, el MOP, al menos el Departamento de Planeamiento, tiene que haber estado, qué sé yo, unos 2 años antes estudiándolo. O sea, podemos trazar más o menos esto así. Luego, el 2019 entra LEN, y LEN el 2020 propone 6 alternativas de bypass. Y esa es la duda que nosotros nos hacemos. ¿Cómo pasamos de 3 pistas Rancagua-San Fernando en un decreto supremo a una propuesta de 6 alternativas de bypass? Y es por eso que nace la agrupación Salvemos al Valle. Esta es la realidad actual, porque yo tengo súper claro, aquí tenemos senadores que son del norte, senadores que son del sur, y solamente la senadora Sepúlveda tiene la representante. Le hago una corrección. Hay 2 senadores que somos de Valdivia, de la región de los ríos, y solo el senador Gaona es del norte chico, de Coquimbo. De Coquimbo. Así que conocemos ahí. Son todos sureños. Somos sureños. Y su senadora también tiene fuertes raíces valdivianas. Queridas y profundas. Lógico. Claro, esto es recíproco, el amor es recíproco, así que... Maravilloso. Entonces, para la historia de la ley, esto es para la historia del proyecto. Perfecto, no necesito contextualizarlos tanto. Pero para quienes no sepan, este mapa del norte está hacia la derecha, ¿sí? Y allá en la esquina inferior derecha está Pelequén, con esa figura de piedra rosa, y en la esquina superior izquierda, está Chimbarongo. La línea burdeo o roja es la antigua Ruta 5 que pasaba por el corazón de San Fernando. San Fernando ya cuenta con un bypass, que es la actual Ruta 5. Y sin embargo, LEN empezó a proponer lo siguiente. Luego, primero propuso esta línea, pongámosle número 1, como segundo bypass, ojo. Luego propuso la número 2, un poco más larga. Seguimos con la número 3. Y aquí me gustaría hacer un hincapié. Si ustedes se fijan, señores senadores, el ancho de este valle es muy angosto. Este valle no tiene más de 5 kilómetros de extensión y se le quiere dividir. Este es un valle que además es, como se le puede ver, es bastante verde. Aquí está todo el corazón rural de San Fernando y Chimbarongo.
Alternativa número 4. Seguimos. Alternativa número 5A y 5B. Y aquí está lo gracioso, se va corriendo siempre hacia la cordillera y siempre la respuesta es, no, es que esto lo va a decidir el inspector fiscal, porque el inspector fiscal es la línea que más le guste. ¿Sí? Y luego, no, es que así vamos a dejar contento a, pero ¿cómo? Entonces, ¿dónde está la planificación vial? ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Y finalmente esta telaraña se ve así. Y esto es lo que la gente, los vecinos y vecinas, son 6, 5A y 5B. Esto es lo que los vecinos y vecinas de San Fernando además han estado escuchando durante los días y las noches cuando hacen calicatas y prospecciones de terreno. En todo el valle. Entonces, y esto es lo que ha ido presentando esta consultora. A algunos vecinos una línea, a otros vecinos otra línea. Y los vecinos dicen, bueno, pero ¿y entonces dónde va la línea? ¿Por qué nos van a hacer otro bypass si ya tenemos uno? Y aquí un detalle interesante. Este es un valle verde, este es un valle rural agrícola. Esos son los canales de regadío, de acuerdo al IDE, que es la Infraestructura de Datos Geoespaciales de Chile, que corren desde la cordillera hacia el valle. La Ruta 5 ya hizo todo el trabajo que había que hacer para el manejo de canales y el manejo de irrigación. Pero resulta que si alguna de estas líneas pasa por los canales, esos son todos los manejos de canales que va a haber que hacer. En un valle que es verde, en un contexto hídrico mundial, en donde estamos en una gran sequía, un tercio del país se está secando. O sea, pasado mañana es el Día Mundial contra la lucha contra la sequía y la desertificación, el 17 de junio. Y eso es a lo que nos estamos viendo enfrentados en este minuto. ¿Quiénes somos? Esta es una foto de un encuentro que tuvimos muy bonito en la cancha de Polonia con la senadora. Somos vecinos y vecinas del Valle de San Fernando y de Chimbarongo. Aquí hay vecinos que van desde Polonia hasta la curva del Peo, como le dicen, perdonando mi francés, pero así se le llama, ya que es en el sector de la Cuesta de los González. Hay vecinos de La Paloma, de San Fermín, en fin, Roma Alto, Roma Arriba, Puente Negro, Marinana, en fin. Este es un grupo, lo lindo que tiene este grupo es que es un grupo transversal. Aquí hay personas que son de todos los colores políticos y que en diciembre y en noviembre hacían campañas para las elecciones presidenciales por distintos candidatos y en la misma fecha nos reuníamos todos juntos a pelear por la misma causa, que es defender el Valle de Tinguiririca. ¿Qué queremos? Que se cumpla con la legalidad. Nosotros en febrero demandamos a MOP por nulidad de derecho público. La respuesta del Consejo de Defensa del Estado fue sumamente frustrante para los vecinos y vecinas, porque se puede resumir en que ustedes son solamente vecinos, no tienen sus opiniones, no son legítimas a la hora de debatir. Sus opiniones al Estado no le interesan, porque si cada vecino pudiese opinar, chuta que sería difícil. Pero estos son los vecinos que viven ahí. Queremos que se cumpla con la planificación. CIMOP está al menos desde 2017 planificando terceras pistas. ¿Por qué? Porque la concesionaria, me corrijo, los subcontratados por la concesionaria están cambiando lo que la Dirección de Planeamiento del MOP propuso. Queremos que se involucre participación ciudadana de las personas del Valle, ojo, de las personas del Valle. Y en fin, queremos que amplíen la Ruta 5. Les damos muchas gracias por habernos escuchado, espero haber sido lo suficientemente breve. Ahí están todos nuestros datos de contacto, tenemos página web, tenemos grupo de Facebook, Instagram. En la página web está todo el material, incluyendo un KMZ no oficial que desarrollamos internamente. En fin, muchísimas gracias. Gracias, Bárbara. Antes de darle la palabra a la concesionaria, y por eso, bromas aparte, hacia el reconocimiento a Alejandra, que nos conocemos hace mucho tiempo y estudió y vivió harto tiempo en Valdivia y conoce lo que voy a referir, y la senadora Gatica también. Somos de la zona. Hace un par de semanas, de meses, tuvimos un inconveniente en una ciudad más pequeña, obviamente, que San Fernando, que se llama Los Lagos, la ciudad de Los Lagos. La comuna de Los Lagos, en que precisamente la Ruta 5 pasa por la ciudad, es la única ciudad que no tiene bypass, no tiene enlaces. Entras por una calle y sales por una calle a la Ruta 5, es una cosa bien, bien dificultosa. Se establecieron trayectos, por eso ponía mucha atención al típico, claro, el bypass se saca de la ciudad, es autonomacia, pero
no se considera lo que cruza comunidades donde la gente se ha ido a radicar o está en sector de viviendas o de huertas o de nacientes de aguas de APR. Y agradecer ahí el ministerio, se hizo una movilización con toma de caminos mediante y con organización también, no tan, digamos, profesional como ustedes, no voy a decir como con alta tecnología, no, allá la gente ahí en la calle. Y se hizo una consulta ciudadana en que se votaron las alternativas, María José, si me corrige, creo que eran tres, se votaron tres, y conseguimos que el ministerio los considera vinculantes. Informada, se hizo campaña, se votó en los distintos lugares, en las localidades de la comuna, circunscripciones electorales donde se vota, y la comuna se pronunció. Y lo digo como anticipo de, creo, una buena fórmula, en que uno dice, mire, optamos por una alternativa atenuada con esto, con tal modificación, pero que la ciudadanía decida. Resolvamos el problema. Me tocó conozco perfectamente, estuve 4 horas parado en enero ahí, se dio vuelta un camión en la curva viniendo desde el sur. Así que caminé, recorrí, hice tuve 4 horas ahí parado en enero. Eh, eh, Hay que ampliarlo, es un cuello botella el acceso, el propio acceso a San Fernando, pero les doy esa referencia que al menos en algo similar pudimos resolverlo. Entonces, todo el respaldo, Bárbara, y gracias por tu presentación. Escuchemos al director general de concesiones y abrimos el debate para tomar acuerdos o precisar algunos aspectos. Sabía. Buenos días, presidente. Buenos días, senadoras, senadores. También a la agrupación Salvemos el Valle. En primer lugar, queremos agradecer como Ministerio de Obras Públicas, por parte de la Dirección General de Concesiones, esta invitación, que es muy relevante porque el Ministerio de Obras Públicas hoy en día está convencido de que no puede ejecutar proyectos en el territorio sin que estos estén consensuados con las comunidades. ¿Ya? Eso como primera cosa. Yo tengo una breve presentación en la cual vamos a pasar por cosas que son bastante obvias, pero nos va a servir, como decía el senador Durresti, para gatillar el debate, la conversación y tomar algunos acuerdos. Nosotros ciertamente fuimos invitados a escuchar a los representantes de la zona de San Fernando, de los valles de Tinguiririca, de los valles de la zona de San Fernando y de Chimbarongo, y estamos acá con una actitud, digamos, con un lineamiento de nuestro ministro, Juan Carlos García, bastante abierta, ¿ya? O sea que en el fondo reitero lo que dije recién. Acá, en el caso de la ampliación de capacidad de la Ruta 5, en la zona de San Fernando, donde que es muy necesaria, ¿cierto? Porque hemos visto que el tráfico, digamos, el flujo es bastante alto. No hay una decisión tomada respecto de cuál, ¿ya? Como contexto, antes de seguir con eso, quisiera decir que la materia que nos convoca en este momento es una concesión de Ruta 5 que va entre Santiago y Talca, que tiene un inicio de concesión. Tenemos actualmente un contrato de concesión vigente entre Santiago y Talca que inició en el año 1999, ¿ya? Y esta concesión que está vigente, se estima que esta concesión va a tener un plazo estimado de término en el año 2031-2032. Esta concesión pasa por 3 regiones, atraviesa la región metropolitana, una parte, la región de O'Higgins y la región de Maule, y también las provincias dentro de esas regiones de Santiago, Cordillera, Cachapoal,
Colchagua y Curicó, y varias comunas, entre las cuales están La Pintana, La Granja, Puente Alto, San Bernardo, Huimpaine, Rancagua, San Fernando y Curicó, ¿cierto? A la fecha, esta concesión tiene una inversión materializada que es bastante alta, son aproximadamente 33,5 millones de UF, y ciertamente tiene una inversión por ejecutar mediante una ampliación de contrato, un convenio complementario, entre las cuales están una ampliación de capacidad de la autopista, que como decía es muy necesaria entre, y no me voy a enfocar solamente en San Fernando en este comentario, sino que sí que necesita ampliarse entre el bypass a Rancagua, en la salida sur del bypass a Rancagua, en la zona de los Lirios, y la zona de San Fernando, y también requiere una ampliación de capacidad de acuerdo a nuestras proyecciones de flujo para los próximos años en la zona de Curicó. Es por eso que, es cierto, hace algunos años atrás, ¿cierto? Con el decreto supremo del 2018, se está ejecutando a través de esta sociedad concesionaria que está vigente, un proyecto de ingeniería de detalle que corresponde a la ampliación, a una ampliación de capacidad, ¿cierto? Entre el bypass, entre la salida sur del bypass a Rancagua y la ciudad de San Fernando, incluyendo, digamos, una ampliación de capacidad en esa zona. Y también está en ejecución actualmente un proyecto de ingeniería de detalles para una variante en Curicó, y ambas cosas tienen un cierto nivel de avance a la fecha. Pero también hay que decir que en esta concesión hay otro punto re importante, que es una cosa que no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, pero también es importante mencionarlo, que se está desarrollando un proyecto para pasar el peaje de Quinta, que actualmente tiene un sistema de stop and go y manual, ¿cierto?, a free flow, y esto va a suceder de aquí a fin de año. Entonces, esta primera lámina tiene como objetivo, ¿cierto?, mostrar el contrato sobre el cual estamos conversando, que es un contrato de concesión bastante antiguo, ¿cierto?, que se inició en el año 2000 aproximadamente, y que por lo tanto tiene 22 años desde que se adjudicó, y va a durar aproximadamente 30 porque va a terminar en el 2032, entonces todavía tiene espacio para ejecutar ampliaciones de capacidad que se requieran, digamos, en los distintos tramos. Específicamente respecto del sector de San Fernando, en esta lámina podemos mostrar nuestras proyecciones, las que tenemos en el Ministerio, que dan cuenta de que al año 2025, 2026 en un sentido, y al año 2028, 2029 en el sentido contrario, ¿cierto? La carretera va a llegar a niveles de servicio en que ya definitivamente va a haber un nivel de saturación, van a haber niveles de servicio que van a requerir de esta ampliación de capacidad. Se muestra, digamos, en una de las líneas que en el 2021 con respecto al 2019 y al 2020 hubo un aumento importantísimo en el flujo vehicular, y hay que decir de que actualmente la carretera tiene 4 pistas, ¿cierto? 2 por sentido, y cuando una de esas pistas llega a un nivel de 1.500 vehículos por hora, aumenta mucho la fricción, aumenta el riesgo de choques, ¿cierto? De choques por alcance principalmente, y esas son, y los choques por alcance son la principal causa de la congestión. Entonces, yo creo que tenemos consenso, después lo podemos conversar, ¿cierto?, de que en la zona, de que en el sector se requiere una ampliación de capacidad en la ruta, ¿cierto? Además, la carretera en este tramo de San Fernando tiene estructuras, en la ruta 5 actual me refiero que son bastante antiguas. Ahí aparecen los puentes sobre el río Antivero y también sobre el río Tinguiririca, que son estructuras que son bastante antiguas y que requieren de una rehabilitación, o bien requieren de alternativas, ¿cierto?, para poder seguir funcionando por los próximos años, dado el nivel de flujo que tenemos vehicular en esta zona. Entonces, como decía, ¿cuáles son las alternativas que el MOP normalmente evalúa en la ruta 5? Digamos, cuando la ruta 5 atraviesa por sectores densamente poblados, cuando atraviesa por ciudades como la ciudad de Los Lagos, que mencionaba el senador Durreste hace un rato, ¿cierto? El MOP siempre, responsablemente, porque es lo que nos corresponde hacer en la Dirección General de Concesiones, siempre, digamos, evaluamos todas las alternativas, y en este caso las alternativas son 2.
ampliar a terceras pistas, porque actualmente hay 2 por sentido en la zona de San Fernando, con las respectivas calles de servicio, lo que requiere un ancho de faja que está determinado, ¿cierto?, por las 6 pistas de 3,5 metros, más las bermas, la mediana, etcétera, los terraplenes, ¿cierto? Y también por las calles de servicio, con los anchos que requieren esas calles y los sobreanchos. Pero también la Dirección General de Concesiones siempre evalúa variantes, y esta ha sido una política que ha tenido el Ministerio en los últimos 20, 30 años. O sea, lo que quiero decir es que si nosotros miramos lo que ha pasado con la Ruta 5 en los últimos 20, 30 años, vemos que hay un bypass en Copiapó, vemos que hay un bypass en Rancagua, también vemos que hay un bypass bueno, va a haber bypass en Los Lagos, como mencionaba el presidente de la comisión, pero también hay uno en Temuco, ¿cierto? En Lanco también hay bypass, en Los Ángeles, entonces, en Chillán. Entonces, lo que quiero decir es que en este momento, en el Ministerio de Obras Públicas, en la Dirección General de Concesiones, estamos evaluando las alternativas. En esa etapa estamos. Yo podría decir que nosotros tenemos un lineamiento actualmente, que es que tenemos que preocuparnos no solo del usuario de la carretera, que es el que la utiliza, ¿cierto?, la infraestructura para hacer un viaje de larga distancia, para trabajar, etcétera, sino que también tenemos que preocuparnos de ser buenos vecinos, tenemos que preocuparnos de insertar bien los proyectos en el territorio, y que este análisis que tenemos que hacer entre estas 2 alternativas va a considerar eso. La agrupación en la presentación, la señora Bárbara Chondo mencionó 4 puntos que son bien importantes y que yo para terminar voy a comentar sobre ellos, que son, primero, que se cumpla la legalidad. Evidentemente nosotros en el Ministerio, en la Dirección General de Concesiones, eso es lo que más nos preocupa, y consideramos nosotros que se ha cumplido con la legalidad en este caso. Ciertamente hay un origen, digamos, del análisis de ampliación de capacidad para la zona de San Fernando, que se llamó ampliación a terceras pistas, pero dentro de ese contrato se puede también analizar, digamos, una alternativa distinta. Desde ese punto de vista, nosotros podemos decir que no hemos incurrido en una ilegalidad, ¿ya? En segundo lugar, que se cumpla la planificación. Yo lo que puedo decir es que respecto de eso es que en este momento estamos y tenemos el deber de analizar las distintas alternativas, que son 2, ¿cierto? Una variante y un bypass, y pasando al tercer punto, con una participación ciudadana real, ¿ya? Entonces, no hay nada definido, tenemos que seguir analizando estas 2 materias, y con una participación ciudadana real, que tiene que ser una participación institucional, con el gobierno regional, con el delegado presidencial, con las municipalidades, que por lo que comentaba la agrupación son varias, ¿cierto?, las que estarían afectadas por esta situación, con las distintas juntas de vecinos, y con los ciudadanos en general, con las agrupaciones que se hayan formado. Entonces, nosotros en este momento lo que corresponde es que hagamos un proceso de participación integrado no sé si va a ser similar finalmente la situación a lo que sucedió en la ciudad de Los Lagos, pero lo que sí tenemos que hacer, y que es lo que corresponde hacer, es que nos podamos juntar como Ministerio de Obras Públicas con todos los actores las veces que sea necesario, para definir cuál es el proyecto de ampliación de capacidad que se necesita, que se va a construir en la zona de San Fernando, y qué es el quinto punto, porque en definitiva, de lo que sí hay certeza absoluta es que se necesita para los próximos 10, 15 años una mejor carretera, ¿cierto? Que no solamente aumente la cantidad de pistas, sino que también pueda generar un nuevo proyecto de seguridad vial con barreras de contención. Las típicas que se construyen son las metálicas, doble onda, triple onda, o las tipo F, con buenos proyectos de iluminación, con pasarelas, con paraderos con las respectivas pistas de aceleración y frenado, con calles laterales que le den conectividad a las personas que viven en el entorno de la carretera, con retornos, con enlaces. Entonces, todo esto se tiene que, nuestra opinión es que se tiene que mejorar el proceso que ha venido desarrollándose durante los últimos años, desde el 2017, que
podemos decir nosotros que sí, que ha sido precario desde el punto de vista de la participación y por lo tanto esta puede ser una instancia para que podamos empezar a trabajar de verdad, de manera conjunta y que de esa manera se defina con la región el mejor proyecto. Eso. Gracias. Antes, Alejandra, una interrupción del senador Gaona y luego le damos la palabra. Saludar al senador Soria. Soria sí que es del norte, ¿no? Soria es de Iquique. Es de Iquique, claro. Es por las carreteras internacionales y el puerto. Perfecto, te damos la palabra. Para que lo tomen Sí. como un todo, pues ya veo que hay. Vale. Senador Gaona, senadora Sepúlveda. Para que la sepa el precio. Gracias, presidente. Más con interrupción, quisiera intervenir respecto de lo que estamos conversando. Claramente la presencia de la señora Bárbara acá y las demás personas de esta organización revela y refleja la situación que sucede cuando las participaciones ciudadanas son, como usted mismo dijo, director, precarias. Y esa es una situación que se produce no solo ahí, se produce en todo Chile por la conducta permanente del Ministerio de Obras Públicas de años. No estoy hablando de una situación puntual de ahora, ni de la Administración del Interior, ni de otra administración, sino que permanente. Por esto de que en definitiva Obras Públicas ejecuta nomás según sus criterios técnicos, sin considerar mucho los temas sociales y las externalidades que generan las obras, que sin duda traen progreso, pero también traen algunos problemas, especialmente para quienes están en el entorno. Entonces, eso es producto de ello. Entonces, yo creo que lo fundamental acá es precisamente lo que ha señalado el director de poder fortalecer la participación ciudadana y precisamente todas estas dudas que genera la gente, que calicatas acá, calicatas allá, es porque no se le explicó a la gente que estos son estudios de alternativa. Es muy probable, ahí habían 5 o 6 alternativas, que toda la presión ciudadana o dificultad ciudadana con todo eso se reduzca a una, por donde está el trazado. A eso se va a reducir finalmente. Por lo tanto, yo creo que ese es un llamado de atención y que ya lo ha mencionado muy bien el director general de concesiones, que de un poco del cambio de actitud frente a la participación ciudadana y que es una cuestión que tiene que hacerse realidad. Ya después entrando en materia más específica, y pregunto esto no porque precisamente yo viva en la zona o represente la zona, sino porque son situaciones que pueden ocurrir en otras regiones y me alegro mucho que la senadora lo haya traído a colación porque estamos en varias regiones con procesos de construcción de autopistas y todo eso, y sin duda esta experiencia va a servir para mejorar la situación que podamos tener en cada una de estas regiones. Y respecto a la metodología, director, entiendo yo que aquí se está evaluando la posibilidad de ampliar la capacidad vial de la Ruta 5, que sería lo más, creo yo, lo menos dañino para el entorno, digamos. Es decir, en vez de tener 2 pistas, tener 3, 4, ahí seguramente tiene dificultades de costos de expropiación que no deben ser menores, porque distinto es cuando no había carretera por ahí, lo que hay hoy día, la plusvalía que ha generado y todo eso. Entonces, o en algunos casos, costos, pero en definitiva me gustaría conocer cómo evalúan ustedes las externalidades, cómo las valorizan. Porque la rentabilidad social de este bypass o del aumento de pistas se va por el flujo vehicular, los ahorros de combustible, los ahorros de tiempo de viaje y punto. Que yo sepa, no hay otra. Entonces, ¿cómo valorizan esas externalidades? Porque evidentemente hay externalidades por la polución, por la contaminación por ruido, en fin, el daño paisajístico que quizás hace 10 años poco importaba, pero hoy día es un tema relevante. La gente quiere tener un entorno agradable para vivir y no quiere tener vista a moles de hormigón y cosas por el estilo. Entonces, ese tipo de cosas me gustaría que nos explicara, más allá de la percepción ciudadana y de la evaluación subjetiva de la percepción ciudadana que pueda hacer el Ministerio de Obras Públicas, es cómo efectivamente, concretamente, medimos esos impactos en términos de valorizarlo y que efectivamente eso, a mi juicio, podría representar evidentemente un mayor costo social en una alternativa que en otra. Yo no sé cómo, y por eso quisiera saber, para poder entender un poquito más cómo va a operar Obras Públicas, porque indudablemente es difícil que todo el mundo quede conforme.
Entonces, alguna de las opciones hay que tener. Entonces, y por eso me interesa mucho conocer cuál es más allá de lo de San Fernando y de este cruce, sino la valorización de las externalidades negativas en esto y también las positivas que ayuden a una mejor evaluación y más allá de la medición de los tiempos de viaje, los costos de viaje, flujo vehicular, en fin, el impacto de la mayor seguridad. ¿Cómo están midiendo eso? Eso, presidente. Sí, pero perdón, yo doy la palabra para efectos de... Sí, usted la pide y nosotros la tocamos. Ya, no, tiene la palabra la senadora, después la tiene usted, ningún problema. Mire, para nosotros era muy importante poder traer el caso nuestro, ¿no?, a la comisión, y porque la crítica que hemos hecho en varias sesiones precisamente esto de que obras públicas y concesiones, yo diría en forma más regular, lamentablemente, no tiene, ¿no es cierto?, esto de las consultas y cómo se va creando los proyectos con las comunidades, porque al final la sensación es de una violencia de cemento tremenda para las personas, y es lo que discutíamos de concesiones, yo diría en la primera reunión que sostuvimos en la comisión hace algunos, en la primera reunión sale el problema. Entonces, solo para describir la ciudad de San Fernando y analizando también la ciudad de Chimbarongo, ¿no? Creció la población en términos urbanos, ¿no?, hacia el sector poniente, de la ciudad. Ahí están las poblaciones, ¿no es cierto?, de la ciudad de San Fernando, y si uno va a Chimbarongo también, más o menos la misma realidad, en menos volumen, pero... Y para el sector oriente está la ruralidad completa. O sea, si tú tienes que hacer el análisis, ¿quiénes viven ahí? El porcentaje de ruralidad completo, y es una cosa obvia porque es donde viene el agua, ¿no? Es una obvia porque es donde se alimenta de cordillera mar el agua, a diferencia del sur de Chile, que es por pluviometría. Aquí es de lo que cae en la cordillera, se mantiene, baja por los canales. Por lo tanto, ese es el sector donde tenemos hoy día la mayor cantidad de agricultura familiar campesina, agricultura también, ¿no es cierto?, de exportación, pero además es donde están todos los villorrios rurales, o sea, toda la construcción, presidente, de subsidio rural, toda es ahí, porque ese es el sector rural que tenemos en la ciudad, y lo mismo exactamente igual pasa en Chimbarongo. Entonces nuestra preocupación es que uno no solo mata la agricultura, mata la vida rural de la segunda ciudad más importante en la región, pues somos la capital de la provincia. No voy a contar la historia de San Fernando, ni voy a contar que fue el primer gobernador, no voy a hacer historia, no voy a ir para atrás. Pero nuestra complicación es esa. Pero además, dar unos datos, presidente. Concesiones se reúne con el Consejo Municipal de San Fernando en secreto. En secreto. Nosotros tenemos un concejal que además de Roma, del sector donde se va a hacer este lugar, y le dicen 24 horas antes que se va a haber una reunión, ¿no es cierto?, y en la que no pueden participar los vecinos, y a puerta cerrada, por su intermedio al director. Y esa reunión es secreta. Eso no puede ser. Perdón, solo una consulta, ¿bajo qué norma lo aplican con secreto si es una entidad pública? ¿Qué norma aplica O sea, para declararla secreta? O sea, secreta, claro, pero por ejemplo el concejal nuestro quería que invitara a la comunidad, dijeron que no, y el concejal se entera horas antes de que eso va a ocurrir. O sea, a nosotros como autoridad yo vivo allá y usted lo sabe, tampoco. O sea, no, nada. Y tampoco, y el alcalde tampoco tuvo capacidad de movimiento para poder, ¿no es cierto?, invitar. Entonces, hay una sensación de secreto. Lo segundo, presidente, que nosotros ya tenemos un bypass. O sea, este no es el primero, nosotros ya tenemos un bypass. El bypass que ocurre en Rancagua, ¿no? Si usted lo va, es espectacular. Pero ¿qué es lo que hay en ese bypass? Está la cárcel, está un cementerio. Eso es lo que hay en ese bypass. Nosotros no queremos convertir lo mismo en la zona nuestra. Entonces, yo creo que, y Chimbarongo pasa exactamente lo mismo, o sea, están matando
la ruralidad, están matando además la agricultura y todo nuestro sistema productivo. Hay terceras pistas de diseño originales. Nosotros queremos que se cumpla eso. ¿Ah? Lo que se cumpla eso, lo que fue originalmente diseñado. ¿Ah? Claro, y no lo nuestro hoy día nos va a matar completamente, presidente. Eso, muchas gracias. Gracias. Le damos la palabra ahora al señor Duñac. Muchas gracias. Gracias. Escuchemos, no sé, abrir la palabra, yo creo que está claro. Bárbara. Sí, yo tomé nota de un par de eso es lo interesante que se da. Estamos colaborando con el director de concesión, eso está claro, la apertura de concesiones con base a conversar con nosotros en ciertas circunstancias ha sido muy buena. Pero la duda que tenemos permanentemente es hasta cuándo vamos a tener que nos digan Sí. vamos a hacer la ampliación a terceras pistas. Porque Oye, estoy en una reunión. pongámonos en una situación futurista, y por supuesto que muy negativa para nosotros, se hace un segundo bypass. ¿Y cuando quede chico? ¿Van a hacer un tercero? Porque si en este minuto no se amplía la autopista, que como decía el senador Gaona, ¿cuáles son las externalidades? Yo en la presentación que envié, pueden ver en las últimas 2 láminas, con fuentes, con el estado del arte de la investigación de carreteras en este minuto. Una nueva carretera de 4 vías, es decir, 2 por lado, afecta un promedio de 600 metros a cada lado de la carretera. En este caso, la afectación sería de alrededor de 1.300 a 2.800 hectáreas, en terrenos rurales, verdes, agrícolas y con agua. No solamente eso, estamos hablando de un valle cuya productividad de pozos es de las más elevadas del país. Estamos hablando de una productividad muy elevada, es decir, superior a 10 metros cúbicos por hora. También está en la presentación, nuevamente, datos de la infraestructura de datos geoespaciales de Chile. Entonces, la valorización de externalidades, como muy bien decía el senador Gaona, va mucho más allá del TIR, mucho más allá de la rentabilidad social. Tenemos que pensar, y el Ministerio de Obras Públicas, que es el responsable de nuestras aguas desde el año pasado, tiene que velar por nuestras aguas también. Y finalmente, yo agradezco mucho su apertura, señor presidente, a hacer una consulta ciudadana, pero tengo un temor. Como bien decía la senadora, esta zona concentra la ruralidad de San Fernando y Chimbarongo. La ruralidad, una de sus características es que vive poca gente. ¿Ya? Si nos vamos a Google Maps de noche, Google Night, que es muy bonito, que es la razón por la cual aquí este es un valle tan productivo, es oscuro el valle de noche. No hay contaminación lumínica que confunda a los árboles, que no les permita crecer o florecer a las horas que les corresponde, que la alfalfa se dé correctamente. Estamos en una época vamos a tener escasez de trigo en breve. Es un valle donde el trigo se da muy bien también. Entonces hay poca gente. Mi susto es, vamos a hacer una consulta ciudadana en la ciudad de San Fernando. El sanfernandino que vive cerca de la carretera ya tiene la carretera cerca. Y vive hace años cerca de la carretera. Vamos a hacer una carretera en un lugar donde hay poca gente, porque no, entonces, si aquí no hay nada. Era lo que decían de la Patagonia cuando querían hacer Hidroicén. Aquí no hay nada. Aquí hay mucho. Eso es lo que quería comentar, señor presidente. Muchas gracias. Gracias Bárbara. Te agradezco, lo felicito a ustedes como organización con la pasión, el cariño que
que defiendan su territorio. Yo lo que me permitiría sugerir, la instancia acá es un mandato y creo que, salvo que Alejandra, quien ha solicitado esto, es pedirle a concesiones la mayor, no consideración, la mayor participación y vinculación. Si es consulta, consulta. Si es estudios técnicos, estudios técnicos. Yo creo que esto no tiene que ganarse solo, entre comillas, electoralmente, porque pueden haber intereses contrapuestos. Acá no se trata y a veces no es la 2 mejor que la 3 o la 5A de la 5B. Yo creo que hay que establecer elementos básicos de estándares. Yo insisto, creo que la Ruta 5 es un calvario que se viene en muchas partes, porque los bypass son pedidos por la comunidad, pero no son queridos por la ruralidad. Es como las cárceles, a propósito de la referencia que hacía Alejandra. Todos queremos cárceles mejores para los reclusos, pero nadie quiere tener la cárcel cerca de su entorno y el relleno sanitario, y todos queremos reciclar, pero lejos y las comunas terminan haciendo sacrificios ambientales. Dicho eso, yo lo que le pediría al director general, usted ha recogido las inquietudes, esta comisión va a estar atento, encantados de poder recibirlos de nuevo. Alejandra, si lo disponen o los oficios, creo que es necesario enviar oficios, esto es una sesión oficial, quedan sus presentaciones, creo que el equipo del ministerio, concesiones, digo, ministerio en general, está informado. Yo lo que les pido ahí, director, es tener un estándar de participación, un estándar mire, la mejor solución está ahí en la zona. Y yo creo que esto es un tema también que hay que anticipar, porque son muchas las ciudades o pequeños poblados en que no podemos simplemente sacar la carretera un poco más allá, porque eso es una tarea sin fin. Hace mucho tiempo, quienes vivimos en el sur, en muchas ciudades pasaban por adentro la ciudad. En Temuco se hizo un bypass con respeto a las comunidades indígenas, con atenuadores de ruido incluso, y se logró sacar también un caos que era ese bypass, y Chillán Viejo, Rancagua, Talca, decenas de lugares. Entonces, yo creo que no es la alternativa 6 o 7 u 8. Es buscar, ojo también con lo de las terceras pistas. Yo creo que es una decisión, esto es como seguir aumentando el ancho. Yo creo que aquí hay que plantearse un modo de transporte distinto. Yo creo que son otras carreteras. Son ampliar lo que en algún momento el presidente Lagos decía, tener una carretera cordillerana, tener una carretera costera y tener la ruta 5. Es repensar el modo ferroviario. Es repensar el modo ferroviario, y que con eso, porque mire, el aumento de vehículos es exponencial, entonces son terceras pistas y vamos a estar en 5 años más, 10 años más acá peleando por la cuarta pista o una pista elevada, o, ¿me entiendes? Yo creo que ahí no está la solución. Tenemos que buscar modos de transporte distinto y no simplemente poner más pistas, porque una pista no solo es la pista, sino es la caletera, son las áreas de servicio, y es también generarle una herida a la ciudad. ¿Les parece, colegas, que estemos hasta acá? Y salvo Alejandra que tenga alguna decisión. Sí, solo, Alejandra, a mí Sergio. me interesaría la posibilidad de que pudieran enviar la exposición que hicieron los vecinos al ministro, ¿ah? Con todas las observaciones que se han hecho, sí, y con el respaldo también de la comisión. Y yo también creo que es muy importante lo que está planteado, presidente, ¿ah? En términos de que lo que hay que estudiar, qué es lo que va a pasar con esta decisión que tiene el gobierno, ¿no? De potenciar hoy día los trenes, ¿no? Y qué es lo que significaría y cómo repercute también en las carreteras. Yo creo que ese es un temazo, sobre todo lo que tiene que ver con carga. Y eso significaría además poder descongestionar hoy día las carreteras que tenemos en el país. Eso, presidente, muchas gracias. Presidente, adelante. Yo solo que nos envíe a la comisión una metodología de valorización de las externalidades. Vale, gracias. Saludar al senador Castro. Estábamos, senador Castro, viendo un tema principalmente del bypass en San Fernando. Nos representa la organización Salvemos el Valle, que usted también es talquino y transita por esas tierras. Quieren hacer un bypass
hacia el oriente de San Fernando y tiene los inconvenientes de cortar la comunidad. Entonces, ¿viene por eso o nos va a acompañar en el otro proyecto? Que bueno, usted fue antes. Vale, sí, pues el senador Castro también fue integrante de la comisión que fue alcalde de Talca, por tanto, bienvenido. Adelante. Sí, sí. Oiga, le podría pedir aprovechar de que arreglen ahí el peaje ¿cómo se llama? Camarico. Camarico, es un congestión. Sí, ya, ojalá. Démosle un minuto para poder. Que seguimos, vamos a seguir, Sergio, Jorge, despidamos a nuestros invitados. Acordamos, secretaria, poder hacer un oficio al ministro y si le parece, colegas, que se lo enviemos al municipio de San Fernando. Con los antecedentes, la presentación y las intervenciones. Suspendemos un minuto para despedir a nuestros invitados. Yo le pediría, director, que nos acompañe un segundo porque hay algunas cosas que poder entregarle y pasamos a la orden del día del proyecto de ley que se dio cuenta. Los liberamos. Reanudamos a ver. Reanudamos la sesión. Antes de entrar a ver el proyecto propiamente tal de extracción de árido, me había pedido la palabra la senadora Gatica. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Mire, ¿está prendido? Parece que sí. Sí, está verdecito. Mire, más que nada es por una carta que me hicieron llegar vecinos de la comuna de La Unión, de la Junta de Vecinos de Choroico. Usted se podrá imaginar de qué voy a hablar, qué es lo que voy a plantear. Y aprovechando la instancia de que se encuentra aquí el director de concesiones, bueno, hace bastante tiempo ya que los vecinos y vecinas del sector de Choroico han estado manifestándose de manera pacífica con respecto a la situación que ellos tienen que vivir hoy en día, un sector que está colindante a la Ruta 5 y que para entrar a su domicilio tienen que pasar por el peaje en este caso y correspondiente al peaje troncal en realidad. Es decir, la solicitud de ellos es súper clara. Es poder habilitar 400 metros de la faja fiscal para poder ellos, en este caso, evitar pasar por este peaje troncal. Y obviamente que todo esto tiene que ver con lo monetario, con poder tener una vía más expedita. Y es una solicitud que ya lleva
bastante tiempo, un par de años ya, levantándose y que no hemos tenido, yo por lo menos no he sabido de alguna respuesta para poder proponerles a los vecinos y vecinas que viven en este sector. Cada cierto tiempo vuelven a levantar el requerimiento y yo creo que hoy más que nunca debemos escuchar a la ciudadanía, sobre todo teniendo en cuenta lo que se está viviendo socialmente. O sea, las lucas no están alcanzando para poder terminar el mes y poder, en este caso, hacer todas las gestiones pertinentes desde el Estado para poder ayudar a estas familias. Creo que sería muy pertinente. Esto, presidente, yo quiero ver la posibilidad de que a través de la Comisión de Obras Públicas y colegas se pueda hacer llegar en este caso al Ministerio de Obras Públicas y poder tener una respuesta. En algún momento se pidió también la visita de concesiones al lugar. Yo creo que hoy día estamos a tiempo como para poder entregar una respuesta a este requerimiento. Muchas gracias. Vale, lo hacemos llegar y sin perjuicio de eso también poder coordinar alguna situación. Choroico es el mundo al revés. Los vecinos para ir a su comuna tienen que gastar 5.600 pesos y para ir a la comuna al lado ni un peso. Es brutal el centralismo que instala el peaje en la mitad de la comuna y los vecinos ir a 7 comunas al centro de la ciudad de la Unión gastan esa cantidad y podrían andar 80 kilómetros hacia el norte y no gastar ningún peso. Situaciones, pero le pediría también, director, poder abordar esa situación. Si les parece, colega, vamos a dar cuenta del proyecto. Los colegas que no pudieron firmarlo pueden adherirse sin inconvenientes, me dice la Secretaría. Lo ideal es poder generar un debate. Es un proyecto que yo también le señalaba, hago referencia al ex subsecretario de Obras Públicas, ministro Lucas Palacio, quien cuando era subsecretario empezamos a trabajar esto, a compartir información y a otros profesionales, y bueno, un proyecto que ingresa y veamos cómo sale. Yo creo que todos tenemos problemas de extracción diario, situaciones de esa naturaleza. Si podemos comenzar a discutirlo, encantado, estimados colegas. Así que, secretaria, si nos ayuda un poco para dar cuenta y sin perjuicio de eso, al final le vamos a pedir otros antecedentes, ya que estaba invitado el ministro. Hay algunos temas, colegas, siempre desde el punto de vista práctico deberíamos dejar como unos 10 minutos al final para peticiones concretas que tenemos de inconvenientes con algunas obras, con algunos eventos. Yo les voy a hacer entrega ahí también de unos antecedentes, para que al menos partamos en el proceso legislativo del proyecto de ley. Secretaria. La presidenta, la senadora también, al ministro Moreno. Perfecto. Reiterar y complementar con la comisión por la misma situación y para poder recibir. Directores, la situación usted estuvo en Payaco hace un par de meses, había un espacio de liberación para los vecinos, se empadronó a los vecinos, pero es una maniobra complicadísima y los vecinos que son de la Unión, reitero, para ir a su comuna, a la ciudad, pagar no sé, cualquier trámite son hasta 2.800 pesos el doble, y para ir a la comuna del Lago, andar 80 kilómetros, o ir a Valdivia es gratis, que está a 80 kilómetros, 70 kilómetros. Sergio. Choroico. Con el pago por kilómetro, significa pórticos y todo eso. Yo imagino que eso tiene que ver también con los costos que significa y porque este problema que Choroico también sucede en otros lugares del país. Y también quisiéramos mandar un informe, algo, cuál es la idea de concesiones y del Ministerio de Obras Públicas en torno a poder establecer este tipo de pago por kilómetro recorrido. Como es la autopista urbana, quizás no con la facultad CNI, pero sí que tener un pago más justo. Sí, no es planes, si viable,
eso me gustaría que nos informaran, Sí. dado que esto es un Sí. punto. Bueno, más Sergio, si le parece, con lo mismo de concesiones, yo creo que la clave es poder identificar ciertos temas. Mire, hay obras que quedaron mal hechas o que falta un enlace, una situación, no lo entiende, pero que el peaje termine fraccionando o encareciendo la vida a un vecino, insisto, en 7 kilómetros, 5.600 pesos, 80 kilómetros en la otra dirección, gratis. Eh, Son subsidios cruzados. Vale, démosle cuenta al proyecto y entramos al menos a poder discutir o sugerir alguna invitación de lo que nos ayuden. Ahí también le pediría al senador Castro que en su experiencia tal vez también como alcalde, los municipios recaudan mucho o a veces no recaudan por el tema de árido y a veces ríos correntosos, ríos que a veces están un poquito con poco caudal, la extracción no regulada puede provocar también una situación de desvío de cauce, que yo creo que también son elementos que al menos queremos tener a la vista y en experiencias municipales o de territorio también nos pueden ayudar. Secretaria, démosle lectura y iniciamos el debate. Gracias, señor presidente. En el segundo punto de nuestra tabla de la sesión de hoy es comenzar el estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional, iniciado en moción de los honorables senadores señores de Urresti, señora Sepúlveda y señor Soria, que regula la extracción de áridos correspondiente al boletín 15096-09. Este proyecto ingresó a la corporación a cumplir su primer trámite constitucional el día de ayer, 14 de junio de 2022, siendo derivado para su estudio a la Comisión de Obras Públicas. En la oportunidad, la sala acordó que posteriormente sea conocido por la Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía. El objetivo de esta iniciativa legal, según sus autores, es crear una legislación inédita para regular de manera efectiva y eficiente la actividad relacionada con la extracción de áridos. En efecto, sus autores ponen de relieve que la actual normativa sobre el particular, esto es, las respectivas ordenanzas municipales y la ley 19.300 sobre bases generales del medio ambiente, son insuficientes puesto que no abordan de forma integral y por lo tanto carecen de la visión socioambiental que esta actividad requiere. Junto al anterior, reconoce que en varios aspectos de la proposición de ley refieren a asuntos de iniciativa exclusiva del presidente de la República, por otorgar nuevas facultades a organismos públicos. Por ello, el proyecto corresponde a un trabajo prelegislativo que fue realizado por asesores de los poderes ejecutivo y legislativo para comenzar la discusión del tema. Anuncian que esperan contar posteriormente con el patrocinio del primer mandatario para incorporar las facultades de fiscalización requeridas. La moción, en su exposición de motivos, expresa que la industria de la extracción de áridos es considerada una importante actividad dentro del gino minero. Añade que de acuerdo a la Asociación Europea de Áridos, los áridos o agregados son definidos como un material granular utilizado en la construcción. Estos elementos naturales son de origen mineral y corresponden a la arena, la grava y la roca triturada. Se producen a partir de fuentes naturales extraídas de canteras y pozos de grava y en algunos países de materiales de dragado minero. Luego, la moción cita un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional denominado Regulaciones sobre la extracción de áridos en Chile y en el extranjero y normas específicas que apuntan al daño a la propiedad privada o pública, que concluye que la visión internacional es amplia y considera diversos factores sociales y ambientales para la ejecución de esta industria. Respecto de la legislación chilena, destacan que la normativa vigente establece que las autorizaciones para extracción de áridos deben ser otorgadas por las respectivas municipalidades.
por medio de las ordenanzas municipalidades que están definidas en el artículo 12 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, se deben autorizar las obras relativas a dicha actividad productiva. Los permisos, en aquellos casos en que la extracción se realice en lechos de corrientes de aguas, deberán contar adicionalmente con la revisión técnica de la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas. Asimismo, las ordenanzas municipales definirán de manera general y obligatoria los requisitos, procedimientos y condiciones técnicas que deben cumplir las obras referidas. Ponen de manifiesto los autores también que la extracción de áridos está considerada hoy en día en la lista de actividades susceptibles de causar impacto ambiental. Así, el artículo 10, letra I de la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente prescribe que los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental en cualquiera de sus fases que deberán someter tema de evaluación de impacto ambiental son los siguientes. Su literal I señala proyectos de desarrollo minero, incluidos de carbón, petróleo y gas, comprendiendo las prospecciones, explotaciones, plantas procesadoras y disposición de residuos y estériles, así como la extracción industrial de áridos, turba o greda. Sin perjuicio de lo anterior, recuerdan, no existe una legislación nacional y general que aborde esta actividad bajo una visión integral, por lo que en la actualidad no se desarrolla considerando los importantes impactos socioambientales que conlleva. Finalmente, los autores de la moción señalan que el proyecto de ley, en su estado actual, consta de 4 artículos, el primero denominado objeto y aplicación, el segundo contiene algunas definiciones, tales como los conceptos de áridos, de plan de abandono y programa de cierre simplificado, el tercero llamado fuente de abastecimiento autorizada y el cuarto referido a un reglamento. Y hacer presente que este proyecto, bueno, que ingresó el día de ayer, no tiene urgencia para su despacho. Eso es Senador Gaona. Primero, presidente, felicitar a los participantes por esta iniciativa. Pedí que me pudiesen incorporar también para lo mismo. Creo que este es un problema que tenemos en buena parte del país, en los cauces de ríos, sobre todo cercanos a las zonas urbanas, que es donde normalmente, o sea, la mayor parte de las ciudades de Chile tienen cercanos cauces de ríos. Esto ha ido generando la instalación de manera legal de empresas de explotación de áridos, como también de manera ilegal. Y se ha provocado daños importantes a los cauces de los ríos, desvíos de los cursos de agua, problemas de carácter ambiental. Lo que hacen los municipios es, la verdad, autorizar, pero bien precaria la fiscalización. No tienen la capacidad personal, herramientas técnicas y todo lo demás. Amén de esto, aparte de esto, también todas las dificultades ambientales que generan con polución, con ruido y el perjuicio a los lugares habitados que hay cerca de los cauces del río. Entonces, de esa perspectiva me parece que es una iniciativa interesante y que evidentemente vale la pena generar un proyecto que permita hacer referencia a varios aspectos legales que están en distintos cuerpos legales. La ley de urbanismo y construcción acá es muy relevante, las materias que son de competencia, todas esas materias. Entonces, a mí me gustaría que pudiésemos, yo entiendo de que se puede abrir las audiencias, me imagino, y que pudiese estar aquí invitada a Medio Ambiente, la Asociación Chilena de Municipalidades, la Dirección de Obras Hidráulicas. Ojalá que la Biblioteca del Congreso nos pueda hacer un informe respecto de todas las cuerpos legales que se afectan con este proyecto de ley, y también a la Cámara Chilena de la Construcción, porque sin duda todos proyectos de ley afectan o benefician o perjudican a distintos actores, y yo creo que es bueno también conocer la opinión de la Cámara Chilena de la Construcción respecto a la actual regulación y respecto a cómo ven ellos cómo esto se puede mejorar, porque esto tiene implicancias seguramente en los costos, hay temas de transporte, hay una serie de cosas que vale la pena que también se revisen. Entonces, para poder avanzar, y ojalá podamos colocarlo en tabla para poder discutir este proyecto de ley. Excelente. No, anoto un poco las organizaciones o instituciones. Yo creo que es bueno ponernos de acuerdo en el calendario, y ahí lo que le pediría al Ejecutivo
que nos acompañaran con alguien de ustedes, no necesariamente el ministro o el subsecretario, creo que de OH, o algún, a propósito que está Valeria, algún asesor que puede que lleve este tema, puede que, no sé si está en DOH exactamente, pero pediría, Valeria, consideración, porque eso nos ayuda y en el propio proyecto yo creo que vamos a hacer muchas indicaciones y algunas puede que sean del Ejecutivo. Y yo señalaba, me tocó trabajar en su momento con el ex subsecretario Palacios, que fue de Obras Públicas, intercambiamos opinión y hay muchos proyectos en comunas, a veces los municipios tienen buenas ordenanzas, hay municipios que ordenados, hay municipios que no lo han considerado y también organizaciones como la Cámara de la Construcción u otras instituciones, encantados. Me había pedido Alejandra y luego Valeria, si también usted nos sugiere, y reitero, si pudiera ser alguien, no pido ni pedimos que sea el ministro porque es algo muy técnico, pero de un experto que nos ayude y también nos anticipen ustedes el patrocinio de algunas normas en las cuales podemos quedar fuera de iniciativa legal. Alejandra. Sí. No, yo primero felicitarlo a usted y agradecerle que nos haya permitido también compartir el proyecto, ¿no? Y lo segundo, bueno, nosotros tenemos dos ríos muy complejos allá, que es el río Cachapual y el Tinguiririca, y en donde hemos tenido sobreexplotación, ¿no es cierto?, de árido. Y también cómo afecta esto a cuando disminuye, ¿no es cierto?, o se profundiza la caja, cómo complica las bocatomas de los agricultores. O sea, no están al mismo nivel, por lo tanto tampoco puede entrar el agua, ¿no es cierto?, a las bocatomas, y ahí hay otra externalidad que nos complica. Lo segundo es poder revisar el plan de manejo que se tiene ahí, porque para poder pedir una autorización hay un plan de manejo que se entrega a la Dirección de Obra Hidráulica, y esa Dirección de Obra Hidráulica establece un polígono en el cual, ¿no es cierto?, se puede extraer este material. Y ese polígono no solo en términos del territorio donde se pueda sacar, sino también la cantidad que se pueda sacar. Y además, la complicación, don presidente, es que la mayoría de lo que se compra lo compra el Estado y lo compra el mismo ministerio. Entonces, para poder, o sea, nosotros sabemos cuánto es lo que se extrae, pero nunca tenemos la fiscalización de cuánto es lo que se extrae. Y la única forma es chequear la facturación que hace el propio ministerio a través de las empresas, de Camino, de y lo otro, el Ministerio de Vivienda. O sea, el Estado es el mayor comprador entonces realmente es una cosa media esquizofrénica. ¿Ah? Alejandra, recibiendo absolutamente este proyecto yo creo que nos motiva a todos porque Sí, cada uno ve su territorio y ve los problemas. Una de las técnicas que pensábamos, y por eso pedirles también a los coordinadores con su asesora legislativa y colegas, pedir las disculpas si no lo incluimos, queríamos presentarlo ayer para dar cuenta hoy día, por eso, pero vamos a la Secretaría para poder adicionar a los adherentes. Una de las discusiones era precisamente, Alejandra, trabajar más que, y por eso que bueno que ustedes puedan, los municipios, me ha tocado conversar con muchos de ellos en que no pueden tener un celador, un cuidador que esté parado afuera de la obra en un río, en un lugar por ahí, parado y pesando los camiones que salen. Es imposible porque se va extrayendo, pero sí podemos tenerlo en la instancia final. Y ahí tenemos que sugerir de qué manera podemos tener estas estadísticas. El mayor comprador de áridos son generalmente las obras públicas, Camino, el pavimento, el asfalto, pero también la mantención, lo que usualmente llamamos la global, que son esos programas de mantenimiento con ripio, liviano, decenas de caminos que tenemos en todo el territorio. Yo creo que hay el Maule, el propio Coquimbo o Higgins, y en el sur, para qué decir, se le meten 1000. Entonces, uno podría tener una norma al final, en que así como cuando uno muchas veces para los estados de pago se avanzó mucho en materia laboral, de exigirte para el último pago en obras públicas las cotizaciones al día, que yo creo que eso permitió salvar el pago de las cotizaciones de miles de trabajadores y con eso se da el visto bueno del pago final. También podríamos de repente buscar una fórmula que sea hacia el final y no cargarle a pequeños municipios
aunque sean grandes, tener inspectores parados afuera de una cantera o de un lecho de río inconducente. Esa es como alguna de las cosas. No sé si Juan me había pedido la palabra y de ahí Quiero terminar con lo que había Perdona, planteado. Alejandra, perdona. Y lo otro es que lo que dice la normativa es que los pagos, ¿no es cierto?, que hacen los municipios es como sí o sí si existe este plan de manejo. O sea, si existe plan de manejo no se pueden rehusar los alcaldes en hacerlo, pero los recursos que existen para que se captan por el municipio son para la fiscalización. O sea, eso es lo que dice la ley, y eso es lo que dice la norma, es para la fiscalización, y los alcaldes no lo ocupan para eso, no es para otra cosa que fiscalizar. Entonces, aquí hay algo que sistémicamente no se está cumpliendo. Eso, yo creo que nos motiva y lo que pediría a los senadores y senadoras poner a disposición sus equipos con nuestro equipo legislativo. Alejandra ha estado todas las sugerencias, todas las opiniones, creo que hay experiencias por todos lados y podemos corregirlo y pedirle también ahí a Valeria. Estamos en la orden del día, pero el senador Castro y cerramos con Valeria. Sí, gracias, presidente. Mire, yo ayer revisé el proyecto, no lo firmé precisamente porque habla de enviarlo a un estudio de impacto ambiental. Ese es el tema, por eso no lo firmé, pero me parece un proyecto muy interesante. Yo creo que es digno de discutirlo. Yo el tema lo conozco más o menos bien porque cuando uno es alcalde, obviamente que todos estos temas los ve. Aquí lo que sucede es que hay una falta, yo diría, hay una falta del Estado de todo en este sentido. La DOH tiene la responsabilidad de recibir los proyectos y hace y entrega las autorizaciones. Si bien es cierto, entrega autorizaciones, pero no después no fiscaliza. Y lo otro que a veces cuestiona los mismos proyectos que presentan las empresas para poder extraer estos áreas. Las municipalidades tampoco tienen la capacidad técnica y tampoco lo hacen y son los que reciben el dinero. Y créanme ustedes de que las municipalidades tampoco reciben estos dineros como corresponde, porque el proyecto dice, mira, te autorizan a sacar, no sé, por ejemplo, ya 5.000 cubos, ¿y quién controla que sacan 5.000 cubos? La empresa te saca 50.000 cubos y paga 5.000. Entonces hay un tema ahí que falta fiscalización. Pero yo no firmé precisamente porque el tema de impacto ambiental va a generar la siguiente dificultad. El tema de la industria, de las personas que hacen la extracción de áreas, son personas que tampoco son tan grandes empresarios, son medios pequeños algunos, y yo les aseguro que como es complejo el tema de hacer la presentación de estos proyectos, la gente lo va a sacar de manera ilegal igual. Entonces yo creo que no es el tema de que pasen por un estudio de impacto ambiental, sino que pasen por alguien que sea responsable de la cuenca, responsable del río. Yo creo que debe haber un inspector o alguien, una persona encargada del río. Y esa es la forma, por eso yo creo que la discusión es buena, pero obviamente que no tengo la verdad, pero creo que si hubiera una persona encargada del río, que puede ser un funcionario público, no sé, de la municipalidad o del Estado, la DOH, pero que él solamente vea un río, cada persona ve un río, de tal manera que por ahí se puede generar estas autorizaciones, donde estas personas que están encargadas, que una idea, deben ser ingenieros hidráulicos, ingenieros que tengan el conocimiento de lo que significa no ahondar a lo mejor o sacar de en exceso y ir dirigiendo obviamente a estas pequeñas empresas que si no son, llamemos, ordenadas, hacen daño y esa es una realidad, pero creo que como proyecto es bueno que se discuta porque creo que se puede llegar a una buena solución porque hoy día no existe ni un buen proyecto ni una buena fiscalización de parte de las municipalidades. Por eso creo, presidente, yo creo que es un buen proyecto. Senador, un millón de gracias por tus opiniones y comparto, teniendo una férrea militancia ambiental, que si es el estudio de impacto ambiental, necesariamente el proyecto. Y también una salvedad que me hace a propósito del comentario, y se nota que eres sureño, considerando Rancagua para el sur, en que nosotros extraemos áridos generalmente de los lechos de río, y particularmente ustedes porque los ríos llevan menos caudal, entonces es hasta más fácil acceder porque hay más espacio. La caja, como dice la Alejandra, está más amplia y el río está, incluso muchas veces se abusa, que como hace años que no va el caudal, va a llover un día y se van a llevar todas las máquinas. En el sur, nosotros los ríos, casualmente, y esto, perdón la referencia a Valdivia,
los dos principales ríos son muy calmos, son muy extendidos, son navegables. Los ríos navegables generalmente tienen poco árido. Entonces, se está extrayendo también en muchas partes el lecho, no el lecho de río, parcelas en que se compra un terreno, se saca la capa vegetal, se sacan miles de metros cúbicos y luego queda un socavón, que es más bien parecido a la actividad minera del norte, que casi tendríamos que incorporar lo que es Sierra de Faenas, que quedan unos socavones, le llamamos queso gruyer, porque está lleno, Alejandra, tú que conoces el sector de Puil, en San José de la Mariquina, cuando tú lo sobrevuelas con un dron, es increíble, está todo perforado y son parcelas de 8 metros de profundidad en que todo eso sale. Entonces, yo creo que hay muchos elementos, pero creo que dimos en el clavo del motivo. Distintas naturalezas, en el norte estarán en otros lugares, a los ríos o lo que sea. Yo le daría la palabra a Valeria para que nos precisara algo. Valeria, te insisto y reitero, alguien a cargo, y también si tienen equipos de estudio, si ven ustedes son de OH por el ministerio, pero es una de las tuiciones, y ahí lo que dice Juan, con el estudio de Cuenca que estamos trabajando, tal vez debiera el responsable de Cuenca, el jefe de Cuenca, la autoridad de Cuenca, también debiera estar mirando eso, pero nos pueden quedar otros sectores porque pueden perforar al lado del... Valeria, y vamos, ya estamos en la orden del día. No, presidente, muy cortito. Respecto a esta solicitud, señalarle que efectivamente va a contar con la presencia del ministerio, no solamente en su área legislativa, sino que técnicamente este tema ya está radicado en la Directora General de Obras Públicas, que está aportando, y con quien se pueden hacer las coordinaciones con DOH, con Vialidad, si se requiriera un levantamiento estadístico, por ejemplo, respecto a cuántos son los volúmenes que se están moviendo. Así que a través de ellos van a poder contar con toda la información que se requiera. Es un proyecto que el Ministerio también le interesa mucho y va a estar apoyando. Así que voy a transmitirlo también al ministro. Eso, Valeria, y poder coordinar con la Secretaría o con nuestros equipos para ver a quién invitamos y no tengamos toda la semana y que sea alguien de los equipos técnicos. Perfecto. Antes de ponerle término a la sesión y agradeciendo a cada uno de los invitados, y por eso le pedía que Obras Públicas estuviera presente, quiero también entregarles una situación que vivimos complicado y que ustedes recordarán que se van a repetir algunos nombres. No es muy buen recuerdo dentro del ministerio. La noche del 5 de junio y la madrugada del 6 de este mes, en la comuna de Corral, especialmente en el sector de San Juan, donde está trabajando una empresa que se llama Urales, que es perteneciente al grupo ASBI, el mismo que construyó el puente Caucao, siendo empresas seguramente santiaguinas o no sé de dónde, desconocen los caudales de lluvia. Luego de importantes lluvias, habían establecido un dique, un entubamiento del camino. Los vecinos habían señalado que de ninguna manera hicieran esto, principalmente ahí los concejales. Les voy a dejar copia del acta también, porque se había citado a la municipalidad, a la empresa. El alcalde de Mar tampoco hizo mucha referencia. Ahí recordemos, ese río tiene más marea. Y desgraciadamente se llevó el entubamiento y la comunidad quedó aislada. Pude estar personalmente el día sábado con ellos, con don Sergio Reyes, la señora Ana Olivares del camping, de la Junta de Vecinos, y una situación brutal. Quedó la gente aislada, niños sin poder ir a clase, imposibilidad de desplazarse. Entonces, quiero entregarles estos antecedentes, porque no es posible que una empresa con una obra importante del Ministerio de Obras Públicas, con la construcción de un puente grande ahí, con un tremendo anhelo para la comunidad, termina aislada. El sábado recién se había podido hacer una pasarela peatonal para transitar. Es algo que impacta. Yo creo que se le tiene que exigir a las empresas ese estándar, un estándar de cumplimiento, y principalmente no ser tosudas cuando se les anticipa. El concejal ahí, Manuel Pardo, que precisamente es de la localidad, era uno de los que intervino. Les voy a dejar copia de esto para los antecedentes, y también pedirle, colegas, que pudiéramos enviar una copia de esta intervención como comisión al municipio, haciendo ver la situación. Los municipios al final son los que les toca enfrentar estas catástrofes. De Corral. Estamos. Agradecer a todos. Ahí se está distribuyendo una presentación, colegas, la presentación de la biblioteca en materia de áridos, si les interesa, para empezar a circular.
Jorge Soria. Ponga. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Puertos a Chile. Están en plena construcción. Significa que toda la mercadería que salga y entra a Sudamérica tiene que pasar por Perú. Ellos harán los empalmes para que lleguen a los puertos chilenos, etcétera, etcétera. Chile no le ha dado pelota a esto. Nosotros en el norte vivimos de esto. Nunca paramos. Yo debo decir que llevo unos 55 años viajando constantemente. Yo estuve en Brasil hace 10 días atrás. Y allá me agradecieron lo que había hecho por Sudamérica. O sea, fui homenajeado por los diferentes países. Pero todo eso, que significa que casi todos los corredores están listos, y con esto termino, de Brasil a Chile, de Argentina a Chile, de Bolivia a Chile. Es decir, todos han hecho su papel. Lo único que no lo hicimos somos los chilenos. Entonces voy a tratar de traerles más material que yo he recibido para que desde esta comisión podamos dar la pelea. El senador, estimado colega y compañero Soria, el ministro nos señalaba hace un par creo que fue la primera reunión, cuando se le hizo esta situación, Puertos tiene una doble dependencia. El ministro tenía incluso una bilateral con el presidente de la República a propósito de puertos desde el punto de vista de la logística, de la infraestructura, pero desde el punto de vista legal, la ley que terminó con Emporchi y creó los 10 puertos estatales, tiene una legislación que más bien se coordina con transporte. Yo lo que le pediría también, Valeria, poder coordinar con el senador Soria. Nosotros hablábamos en algún momento de establecer una suerte de comisión, coordinación logística, porque acá hay una situación en que además está ferrocarriles, que no, por otro lado, ferrocarriles, está la situación de MOB, que ustedes llegan con la carretera hasta adentro. Claro, pero también poder ver claro, y no cometo ninguna infidencia cuando el ministro nos señalaba que tenía, hace un mes aproximadamente, si lo recuerdan, que tenía una bilateral, como se denomina, con el presidente de la República, para plantearle Sí, no, pero por eso, Valeria, pediría de qué manera y si es necesario hacemos una sesión especial o hacemos una situación para abordarlo, porque además a todo de alguna manera el puerto Coquimbo tenía la información que viene una ampliación y eso va a impactar con los accesos. La carretera de la fruta, Alejandra lo señala todos los... Entonces, Valeria, también si pudiéramos coordinarlo y poder hacer una sesión especial o tal vez lo hacemos en el hemiciclo con Puerto, con los alcaldes. Yo creo que también podríamos convocar a varios, sería bueno invitar a los alcaldes, el de Talcahuano. Sí, pero ¿les parece que abordáramos eso? Ellos crearon sí, una asociación. Sí. Muy bien. Tú sabes que tienen un alcalde. Sí, será de Iquique, me imagino. Te imaginaste bien. Mi hijo salió presidente de todos los puertos chilenos. Era que no. Ya, gracias Jorge, gracias estimado. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Recording stopped.